Alberto Vázquez es el director de Homeless Home, cortometraje que en la pasada edición de los premios Goya estuvo nominado en la categoría de mejor cortometraje de animación. Alberto, muchas gracias y bienvenido a Cinecorto 21. Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí y gracias a vosotros por entrevistar y por hablar de este corto. Alberto, ¿qué nos cuenta Homeless Home? Bueno, a ver, la sinopsis del corto dice algo así como que nadie puede escapar de sus raíces aunque éstas estén podridas. Pero bueno, digamos que es una frase que resume un poco lo que es el espíritu del cortometraje, pero eso sería como una sinopsis un poco más artística o, por así decirlo, o más poética, ¿no? La historia en realidad pues es una historia social ambientada dentro de un género fantástico medieval y sus personajes son brujas, orcos, hechiceros, fantasmas y demonios, pero sus problemas son muy actuales y muy reales y contemporáneos. Y bueno, estos personajes viven en una especie de decadente pueblo de una especie de tierra media y es un lugar donde no existen muchas expectativas vitales. Y un orco que ha desertado de una guerra y un ogro adicto a unas pócimas están enamorados de una joven bruja, ¿no? Y tras una reyerta, el orco y la bruja se acabarán yendo de ese pueblo para siempre. Esa es un poco la sinopsis. Eh, claro, cuando dices que es una problemática actual, por eso tus personajes hablan de una manera y se comportan de una manera tan actual. Quiero decir, hay tacos, se llaman entre ellos tío, tía, se chocan los puños, ¿no? Que es una cosa como muy contemporánea y con los personajes que has creado, pues choca, querías crear ese contraste, ¿no? Sí, sí, es un poco el juego de todo el cortometraje, pero bueno, también no solo en su lenguaje y en su lenguaje coloquial y en sus relaciones, ¿no? Sino también en todas las temáticas que se tratan, ¿no? Pues, hay alusión a la soledad de la vejez o al consumo de medicamentos, drogas, a la depresión, a la vuelta a tu lugar de origen por problemas económicos o porque tienes que cuidar a tus padres, ¿no? Digamos que todo el cortometraje es un cortometraje muy coral, con muchos personajes y de lo que se habla es de un lugar, de una situación, más que de un personaje, más que de una historia, ¿no? Sino que es, pues eso, un trabajo coral y en el que se habla de temáticas que yo creo que son muy actuales, o por lo menos yo me lo he planteado así a la hora de hacerlo. Dice que es un trabajo muy coral, por eso decidiste que el comienzo del corto fuera, digamos, como una presentación de todos los personajes en la que hablan de su relación con el lugar en el que están. Tal cual. Los primeros 4 minutos prácticamente son personajes diversos hablando a modo de entrevista, como un off, de sus preocupaciones y luego esa historia de alguna manera se cierra de una manera bastante similar. Y luego en el medio hay como pues una historia más convencional, ¿no? De unas presentaciones de personajes con diálogos y ocurre una situación, ¿no? Una serie de conflictos que al final se medio resuelven o no. Sí, va un poco... Me gusta trabajar así, de una manera como bastante coral. Yo creo que, bueno, puede que venga de una influencia mía de venir del mundo del cómic, de la manera de hilar historias cortas para hacer un conjunto. Bueno. Alberto, ¿qué técnica utilizas? Para alguien como yo que no es muy ducho en animación, explícanos, ¿qué técnica es la que utilizas en Homeless Home? Bueno, es técnica completamente tradicional, todo es animación tradicional, 2D, frame a frame, no hay mucha diferencia en cómo se animaba hace 60 años, lo único que tenemos ordenadores Perdona y... que te interrumpa. Cuando dices animación tradicional, quiere decir que los dibujos están hechos a mano y luego escaneados y luego metidos al ordenador. ¿Sí? ¿Puede ser No, en eso? este caso no, en este caso está todo pintado directamente en el software, Ajá, vale. en Ujú. software de animación y todo, en este caso, bueno, está hecho en Photoshop, que no es un software de animación, pero hablo la lógica de la animación y la lógica del pintado es exactamente igual. Hoy en día ya hay pinceles muy brutales en Photoshop o en otros softwares que imitan prácticamente igual
el gouache o la acuarela o técnicas muy tradicionales, y tú lo haces igualmente en el ordenador, lo pintas igualmente que si fuese un papel y simplemente lo montas frame a frame. Son animaciones pues, que tienen entre 8 y 12 dibujos por segundo y ya está. Los fondos también están pintados a ordenador, pero también utilizando toda la... Yo soy ilustrador y bueno, vengo de trabajar en papel, en libros, en el mundo editorial desde hace 15 o 20 años. Y aunque trabajo a ordenador, la lógica es igual, pinto igual en el ordenador que a mano. Entonces, bueno, la manera es muy tradicional, no hay 3D, no hay... Y bueno, y con las propias limitaciones que tenemos, pues hemos hecho este trabajo. Tú dibujas cómics, novelas gráficas, cuando te planteas realizar, es decir, decidir los planos de un cortometraje o las viñetas de un cómic, ¿se parece? ¿Hay algo en Homeless Home del cómic? ¿Hay algo de los cómics de los cortometrajes? ¿Cómo te planteas la realización de un corto? A ver, yo creo que sí, porque, bueno, de donde vienes te lo llevas, ¿no? Como una influencia, ¿no? El cómic y la animación parece que son hermanos, pero no, o sea, no tienen nada que ver, es decir, son parecidos, son primos, ¿no? De alguna manera, porque no deja de ser narración secuencial. Pero bueno, la animación considero que es un medio más complejo en el sentido de que necesitas equipo de gente, dinero, necesitas un manejo de programas, unos conocimientos cinematográficos muy grandes, trabajas con el sonido, trabajas con la música, o sea, es un medio que tiene coge mucho de otros medios, ¿no? Al final yo creo que la animación es un híbrido entre el cómic y el cine, está como un poco en medio, ¿no? Está como entre... No exactamente una cosa ni la otra. Y a mí sí que me influencia mucho la manera de pensar, ¿no? Del cómic, ¿no? La manera de hacer las historias, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado siempre a hacer historias cortas. En mis cómics también son cómics largos, pero hechos como por capítulos, por historias cortas. Y todo esto un poco me lo he traído a la animación, ¿no? En el cómic he podido desarrollar mi universo, por así decirlo. Por ejemplo, cuando hice el cómic Psiconautas, que ya han pasado 16 años desde que lo hice, pero me permitió poder desarrollar un universo propio, el cómic. Y he llegado a la animación gracias a ese trabajo del cómic, ¿no? Entonces, sigo con mi carrera de autor, o como se le quiera llamar, o de director, o lo que sea, o dibujante de cómics, artista, yo qué sé, como se quiera llamar, es toda una continuidad y las influencias están ahí, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, son medios muy diversos, cada uno tiene su propio lenguaje y los dos son medios como maravillosos. Lo que pasa es que yo ya llevo 10 años prácticamente dedicado a la animación. Creo que me llena lo suficiente, me parece que es un mundo con unas salidas laborales mucho más interesantes a nivel económico y que el mundo del libro, que es más difícil llegar a vivir de él, y me siento muy cómodo en la animación. Y volviendo a los personajes, Alberto, ¿qué referencias has tenido para la creación del orco, del ogro, de la bruja? Aunque parecen muy simples, pero seguro que has tenido alguna referencia en la cabeza, ¿no? Cuando los creaste. Sí, bueno, la idea era un poco un homenaje a ese tipo de libros e historias que yo leía cuando era niño y adolescente, ¿no? Obviamente El Señor de los Anillos, Tolkien, todo ese mundo me ha marcado mucho y bueno, era una parte de mí o de mi aprendizaje que tenía olvidada, como en plan, como de otra época, ¿no? Ahora estoy con otras cosas y bueno, normalmente en todos mis cortos y la película Psiconautas son personajes que son como animales, antropomorfos, ¿no? Como más de rollo de cuento infantil, ¿no? Y aquí me apetecía cambiar y me apetecía hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, indagando ahí en mis referentes, pues dije, coño, pero ¿por qué no trabajo con este tipo de mundo, de fantasía medieval que a mí me gustaba tanto, pero dándole la vuelta, ¿no? Tratando ese género de una manera en cómo no se suele tratar el género.
y de ahí viene, vamos, o sea, de ahí viene. Luego me gusta mucho el trabajo de la silueta, del tenebrismo, de la oscuridad, del rollo este del claroscuro, de un trabajo así en blanco y negro muy, bueno, pues con grandes claros y sombras. Y haciendo esos fondos y tal, se me ocurrió que los personajes fuesen siluetas o semisiluetas. Me parece que le da un punto así como misterioso, como un punto también más abstracto, más minimalista, y me gustaba. Y así salió esa estética, ¿no? De personajes semisiluetados con esos fondos, bueno. Porque sí, Alberto, y ya para ir acabando, en otros cortos como Beer Boy o como La sangre del unicornio, sí que había colores, pero ahora te has decantado por el blanco y negro ya para siempre, o vas a volver al color, o es un proceso, cada historia requiere un tipo de color diferente. No, bueno, precisamente sí, por ejemplo, en Beer Boy es muy colorista, luego Sangre de Unicornio es muy en acuarela y se utiliza mucho un bitono rosa, en decorado algo blanco y negro, en Siganotas también es bastante colorista. Y ahora como estoy desarrollando una película, un largometraje que se llama Unicorn Wars, que también es muy colorista, pues me apetecía hacer todo lo contrario para el cortometraje, ¿no? Porque a mí una cosa que me gusta del corto, de los cortometrajes en general, es la libertad que te dan, ¿no? Que como no vas a llegar al mundo comercial con él, ¿no? Ni hay unos intereses económicos detrás, ¿no? Sino que es, bueno, es el arte por el arte, ¿no? Pues en los cortos me gusta como innovar en mi estilo, quiero decir, innovar, cambiar, hacer cosas a las que no estoy acostumbrados, ¿no? Pues y evolucionar como director y como artista. Muy bien, pues Alberto Vázquez, director de Homeless Home, enhorabuena por el trabajo, mucha Gracias. suerte con el largometraje que estás inmerso en él y gracias por hacernos un hueco. Y nada, pues nos vemos en el próximo cortometraje. Estupendo, pues muchas gracias a ti y nada, y un saludo a todos los espectadores o oyentes de esta web.